recuerdo haber leído algunas tragedias griegas. ¿Te marcó ese año, ese cuarto año? Yo creo que sí. ¿Quién era tu profesor? Se llamaba Hugo Jara, decíamos del búho, me acuerdo, sí. Que debe estar vivo, yo supongo, ya se debe haber jubilado. Un gran profesor de literatura, creo que muchos lo recuerdan. Yo he hablado con algunos compañeros y hablan mucho de él. Y luego ya en la universidad, yo vine aquí a la universidad, la puse a estudiar economía, porque mi padre no quería estudiar literatura. Me vine a inscribir en economía y no sé por qué ese día estaban cerradas las secciones de economía. Me vine a la facultad de acá, agarré un prospecto y dije, no, esto me encanta. Y estuve 2 semestres estudiando literatura sin que mis padres lo sepan. Un día mi mamá estaba, no sé, en el patio de la casa y me dijo, ¿qué tal te va en economía? Y yo le dije, mamá, no estoy estudiando economía, soy literatura. Y ahí se armó un despelote, ¿no? Y bueno, luego mi padre solo reconoció que yo estaba hecho para esto y que me gusta mucho esto el día que yo defendí mi tesis. Yo publiqué medianamente tarde, digamos, mi primer libro, que es un libro de poesía que ganó Premio Nacional de Literatura en el año 2008, que se llama Devastación en la tarde. 28 años. Ese libro yo lo trabajé durante muchos años, digamos, al menos desde el año 2003, podría decir, hasta el año 2007, en que yo lo mandé a concurso y ganó. Solo en ese momento yo me di cuenta que me iba a dedicar a la literatura. Con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador, El Elote, comida mexicana, Gema. Muchas gracias a nuestros auspiciantes y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos aquí en el Parque Central de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para charlar con un destacado escritor que además es un exalumno de la casa. Santiago, ¿cómo te encuentras? Hola hermano, qué gusto poder saludarte, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la labor que están haciendo de difusión de la literatura ecuatoriana en especial, ¿no? Sabes, yo quería charlar contigo primero por tus novelas, pero también yo me acuerdo en el 2020 yo vivía en Australia, regresé y justo hubo la FIL de Quito. Y sé que tú eras uno de los responsables de lo que ahora viene a ser una de las últimas FILs que tuvimos antes de la pandemia, en realidad luego le cogió la virtualidad. ¿Cómo fue programar esa feria del 2020? Bueno, ahora que dices del 2010, yo creo que fui invitado por primera vez en el año 2008 o 2009 a la Feria del Libro de Quito. Bueno, después en el 2011 me parece que uno de mis amigos fue el curador, Víctor Vimos, me acuerdo que lo hizo muy bien. Y después cuando empecé a trabajar en la universidad, yo dije, yo en algún momento quiero curar Ser el curador de la feria. Quiero curar esa feria. Porque bueno, habíamos hecho la Feria del Libro de la PUCE durante ya 5 años, ¿no? Teníamos experiencia en hacer eso, hablo de nosotros porque somos básicamente un equipo de trabajo, no es que yo hago solo estas cosas. Y entonces surgió la posibilidad, justo Juana Neira estaba en el plan del libro, hablamos un día por teléfono y yo le dije, mira, si te parece yo te mando una propuesta de feria, un eje temático y lo vamos discutiendo. Me dijo, perfecto, salió, se dio, lo hicimos, fue una experiencia totalmente distinta, sin duda. Yo había estado siguiendo lo que ocurría en otras ferias en América Latina, Feria del Libro de Bogotá, Feria del Libro de Buenos Aires, Feria del Libro de Lima, todas se hicieron de modo virtual y vi que no era difícil. En cierto modo, la cuestión logística era mucho más fácil, ¿no? Había que sortear más bien el tema tecnológico, que es el que más preocupación nos causaba, ¿no? Que se cayeran las redes, que alguien no tuviera acceso, que el internet, las plataformas virtuales funcionaran, etcétera, ¿no? Dado que yo básicamente me encargaba de la parte de curaduría, ¿no? Ya la cuestión comercial y eso no tenía que ver conmigo. Pero supongo que te fue más fácil encontrar autores ahora que había sí, la eso virtualidad. Justamente lo te iba a decir, era mucho más fácil escribirles, hacer espacio en sus agendas, porque imagínate cuando se hace una feria presencial, el autor tiene que saber si puede viajar, cuántos días va a estar, qué honorarios va a recibir, el asunto del hotel, pasajes, es toda una complicación en efecto eso, que en el mundo virtual básicamente no la tienes, ¿no? Simplemente escribes al autor, ves si tiene su disponibilidad y se conecta en el momento en que tiene que conectarse, ¿no? Puede dar una charla, puede participar en una mesa,
es sumamente cómodo desde ese punto de vista, ¿no? Claro que los autores en efecto prefieren viajar, ¿no? Y nosotros también, digamos, si organizamos una feria preferimos que los autores estén aquí, ¿no? Pues la relación es mucho más personal, si se quiere, íntima, pero así son las ferias virtuales, ¿no? Tienes esa ventaja. Yo creo que las ferias próximamente van a ser mixtas, ¿no? O sea, la primera feria, la experiencia que vamos a tener es la Feria del Libro de Bogotá y veamos cómo se maneja, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste tú al mundo de la literatura? ¿Cómo te nace ese gusto en tu infancia, en tu juventud? Bueno, mi padre, que fue profesor de ciencias sociales y de filosofía, tenía una colección pequeña de libros, básicamente una colección de novela policial. Yo por eso creo que los primeros libros que recuerdo son novela negra, básicamente George Simenon, el personaje de Maigret, y algunos otros libros que recuerdo con singular alegría, como la misma Cabaña del tío Tom, etcétera, con los cuales yo me relacioné, digamos, a los 10 u 11 años, ¿no? Mi padre además era un buen orador, le gustaba participar, digamos, en estas cosas de celebraciones de las instituciones, este tipo de Daba cosas, discursos. ¿no? Y quería que yo también fuera orador, entonces yo participaba en los concursos de oratoria, libro leído y tanta cosa, ¿no? Que en efecto no me apasionaba muchísimo, no me gustaba, pero entiendo que ayudó a desarrollar una parte de mí que ahora me es necesaria, que es básicamente hacerme cargo de mi obra y hablar sobre ella y hablar en público y etcétera, ¿no? Pero digamos que ya en el colegio yo empecé a leer ciertos autores por un profesor de literatura. Yo estuve en el colegio Benalcázar, pero estudié física, ¿no? Quizá eso de haber estudiado física y matemática fue algo que me acercó un poco más a la literatura por rebeldía. Yo ya no quería estudiar eso, de hecho lo odiaba en un momento. Y entonces más me iba acercando a los libros, me iba acercando a la filosofía, sacaba más libros de la biblioteca del colegio, ¿no? Digamos, pienso que un poco como para escapar de ese mundo en el que no quería estar, ¿no? Tuve en cuarto curso un buen profesor de literatura, leímos cosas bastante interesantes, sobre todo cosas pesadas. Me acuerdo haber leído a Sartre, por ejemplo, al mismo Camus. Recuerdo haber leído algunas tragedias griegas. ¿Te marcó ese año, ese cuarto año? Yo creo que sí. ¿Quién era tu profesor? Se llamaba Hugo Har, decíamos del búho, me acuerdo, sí. Que debe estar vivo, yo supongo, ya se debe haber jubilado. Un gran profesor de literatura, creo que muchos lo recuerdan. Yo he hablado con algunos compañeros y hablan mucho de él. Y luego ya en la universidad, yo vine aquí a la universidad, la puse a estudiar economía, porque mi padre no quería que estudiara literatura. Me vine a inscribir en economía y no sé por qué ese día estaban cerradas las secciones de economía. Me vine a la facultad de acá, agarré un prospecto y dije, no, esto me encanta. Y estuve 2 semestres estudiando literatura sin que mis padres lo sepan. Un día mi mamá estaba, no sé, en el patio de la casa y me dijo, ¿qué tal te va en economía? Y yo le dije, mamá, no estoy estudiando economía, estoy literatura. Y ahí se armó un despelote, ¿no? Y bueno, luego mi padre solo reconoció que yo estaba hecho para esto y que me gusta mucho esto el día que yo defendí mi tesis, ¿no? Ya. Que yo hice una tesis sobre Alejandra Pizarnik, quizá de las primeras tesis que se hacían aquí sobre autores extranjeros, ¿no? La facultad estaba un poco acostumbrada a que se hicieran tesis sobre autores ecuatorianos, ¿no? Lo local. Que se eligieran obras ecuatorianas. Y yo dije, no, ¿por qué no podemos escribir sobre un argentino, sobre un chileno, un colombiano? ¿No? Y me dijeron, sí, pero el principio es los libros, ¿cómo los vas a conseguir? No sé qué. Bueno, esas son cosas que se podían sortear. No se traían los libros de Argentina, había cosas acá. Internet ya empezaba a ser una gran biblioteca. Había cosas. Yo mismo le escribía una de las grandes críticas de Pizarnik de ese momento. Me mandó sus libros desde Jerusalén. Entonces, hubo cosas que hubo que sortear, pero se hicieron, ¿no? Y eso fue, digamos, mi primera experiencia ya con la literatura, básicamente en la universidad. Yo creo que, la Escuela de Literatura de la Universidad Católica o de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador era en ese momento de las mejores que había, ¿no? O sea,
Yo creo que eso nos dio una gran formación, tuvimos grandes profesores y sobre todo tuvimos muchas buenas guías de lectura, ¿no? La biblioteca también ayudó muchísimo, aunque a veces había que pelearse por los libros, pero yo creo que tuve una muy buena formación de pregrado. Debes tener muchos también ex compañeros que son tus colegas, ¿no? Yo he visto, hemos entrevistado también aquí en el programa algunos autores destacados ecuatorianos que también comparten esta misma anécdota contigo, que se formaron en esta facultad. Sí, en efecto. O sea, quizás muchos entrábamos con la idea o con el objetivo, el sueño de ser escritores, ¿no? Tú ya entrabas con ese sueño, entonces. Yo sí, yo creo que desde el principio siempre la tuve clara. O sea, este era el objetivo. Siempre la tuve clara. No sé si ser novelista fue una cosa que fue surgiendo con los años. Yo empecé haciendo poesía, me acuerdo que escribía cuentos también. Antes de escribir poesía yo escribía cuento. Y luego yo pensé que me iba a dedicar a la poesía y básicamente al ensayo, porque es otro género que me ha gustado muchísimo. Y sí, tuve grandes compañeros, digamos la misma Daniela Archibar, estudió aquí, aunque era un poco mayor a mí, estaba un año quizás nada más, pero compartimos momentos juntos. Roberto Ramírez, que fue premio Aurelio Espinosa Polit, Javier Ceballos, que es un gran poeta también, era no compañero, pero también era un poco mayor, Gianco Molina, César Eduardo Carrión, que fue mi director de tesis, no sé, grandes escritores como Julio Pasos, Iván Carvajal, y no me quiero olvidar de alguno, el padre Manuel Corrales. Tuvimos una gran formación. Yo creo que en ese momento era un buen momento para la enseñanza universitaria de literatura y había grandes referentes, ¿no? Para mí creo que eso fue bastante importante. Y ahí aprendiste las herramientas para poder vivir de escribir, entonces, de ir perfeccionando el estilo. O sea, vivir de escribir es difícil. Yo creo que he hecho una vida en torno a los libros, ¿no? Me he ido acomodando en diferentes espacios para que mi vida no esté lejos de los libros, ¿no? Aunque a veces he tenido que desarrollar otras actividades, digamos, la de periodismo, por ejemplo, ¿no? Porque nuestra facultad era de comunicación y literatura, entonces había esa dualidad. Tenías como esa posibilidad de dedicarse al periodismo. De hecho, muchos de mis amigos se dedicaron al periodismo cultural, etcétera, ¿no? Cosas, la crónica, cosas relacionadas con que tuvieran relación con la escritura y el periodismo, ¿no? Y bueno, he tenido que ser de periodismo, editor de algunas revistas, de cultura, ese tipo de cosas, pero es más por sobrevivir. Vivir de la escritura es realmente difícil, es una cosa que algún momento quisiera hacer, todo el mundo quiere poder dedicarse solo a escribir, ¿no? Pero no sé, si yo pudiera solo dedicarme a escribir, si tuviera toda la entereza para hacerlo, o sea, creo que, no sé, hay escritores que sí. Yo creo que no sé si pudiera todo el día escribir, ¿no? A mí me gusta mucho el mundo de la edición, es a lo que me dedico, me gusta hacer libros, es una cosa que me fascina. No me fascina tanto dar clases, por ejemplo, que hay otros escritores que les gusta mucho dar clases. A mí, yo creo que todavía soy muy joven, aunque ya voy a los 40 años para dar cátedra, ¿no? Me parece que dar cátedra es una cosa que viene con la experiencia y con los años. Pero hacer libros es una vocación que yo tengo, que me gusta mucho y que hago aquí en el Centro de Publicaciones de la PUCE. En estas dos novelas que publicas, primero Complejo y después Taco Bajo, tienes el mismo personaje protagónico, Willy, el viejo Willy. El viejo Willy envejece entre las dos novelas y también la crítica especializada a los lectores. Yo pude leer las dos novelas y se siente una evolución en tu literatura impresionante. Por eso te preguntaba, ¿tú sientes que después de Taco Bajo hay un nuevo compromiso contigo de que ya el mundo sabe que hay un novelista Santiago Vizcaíno y espera una cierta literatura de ti? Muchísimas gracias. Es una cosa que se da uno cuenta y no se da uno cuenta. Es decir, por suerte, algunos escritores nos pasa que no quedamos estancados quizá, ¿no? En mi caso yo siempre he sido como de probar cosas nuevas, ¿no? Yo empecé escribiendo poesía, escribí 4 libros de poesía, escribí un libro de ensayo, luego publiqué otro libro de ensayo sobre Julio Cortázar, publiqué un libro de cuentos, ¿no? Y recién ahí digo, se me ocurrió la idea de una novela, ¿no? Nunca se me ha ocurrido la idea de hacer grandes novelas, ¿no? Novelas descomunales o la idea esta de la novela total. No creo ni en la poesía total ni en la novela total.
Siempre fui un gran lector de novelas cortas y en principio dije voy a hacer este reto. O sea, me parece que yo tengo un personaje que ya lo había desarrollado yo en mi vida en España, un tiempo corto en el que yo hice una maestría. Escribí ese primer capítulo de Complejo y viajé con ese primer capítulo de Complejo hasta Ecuador, y 4 años después lo volví a leer, se lo leí a mi editor que había editado Matar a Mamá, que es mi libro de cuentos, y me dijo, sigue por ahí. O sea, está muy bueno, sigue con el mismo tono, el personaje me parece que está bien, y entonces ya fue cuestión de sentarme a escribir, de armar las historias, de recordar, y sobre todo la posibilidad de mirarme como... Ya en el tiempo. Ya en el tiempo y como un personaje, ¿no? Porque en principio era Willy como una especie de alter ego, o sea, tengo que reconocer que Willy tenía demasiadas cosas de mí, y de hecho me molestaba, además de esa relación sumamente directa entre la personalidad Willy y mi propia personalidad. Te limitaba, que solo Sí, podía hacer las también. cosas que Entonces, las tú. cuando ya logré escapar a eso, ya Willy fue para mí como incluso jugar con él, ¿no? En principio, ¿no? Pero luego Willy se impone, hace lo que le da la gana, te dice por dónde ir, de qué modo hablar, tiene un sentido del humor particularísimo, además es un personaje que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y entonces por ahí salió primero Complejo, ¿no? Que yo creo que es una novela que como bien dices, el personaje mismo se siente que está joven, con una vitalidad enorme, quiere comerse el mundo. Las situaciones que vive además son de una comunidad de estudiantes, de ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya en Taco Bajo el personaje evoluciona tremendamente, ¿no? Es un personaje mucho más maduro, que empieza a dar clases, da cuenta de la realidad de su país, ¿no? Renuncia, vive la marginalidad, se dedica a jugar billar, ¿no? Tiene sus momentos, digamos, sexuales, de situaciones un poco diría, ¿no? Muy marginales, ¿no? Y sobre todo su pasión por el billar, la muerte del padre, tantas cosas que hay en esa novela que yo solo después de las lecturas que se han hecho he podido advertir hasta cuándo podría exprimirse Taco Bajo. ¿Tú solo piensas en la trama cuando escribes o eres consciente de algunos conceptos literarios? Porque, por ejemplo, tú hablas del padre, y ese es un tema literario, digamos, esto de que el hijo, incluso lo expresa, ¿no? En la cultura popular, en local, es el hijo mayor y tiene la responsabilidad de volver al pueblo para dar las palabras de su padre. Ahora que él ha pasado a ser el hombre más viejo de la familia, le toca dar las palabras. ¿Piensas en eso como figura literaria o solo no sé después? si como figura literaria, pero sí como... son ideas que siempre he tenido en la cabeza, ¿no? Yo suelo transmitir muchas de mis ideas a los personajes, ¿no? Y también ideas contrarias a mí mismo, ¿no? Les doy a otros personajes por contraste. Entonces puedo no estar de acuerdo con lo que diga este personaje. De hecho, no estoy de acuerdo con algunas cosas que diga Willy, pero Willy logra sostener eso por una convicción que tiene de sí mismo. Lo que yo decía el otro día en una entrevista es que a mí me molestaban las novelas en que se me contaban demasiadas cosas, a veces con excesivo detalle, ¿no? Hasta llegar al final, pero no había una sola idea. Es decir, no se apostaba por ninguna idea, los personajes no tenían ideas sobre el mundo, ¿no? Y eso me ha molestado muchísimo incluso de la literatura ecuatoriana. Yo leía grandes novelas, puedo decir, del realismo social, del realismo urbano, en las cuales se me contaba situaciones de personajes, sobre la ciudad, etcétera, pero los personajes no decían nada sobre el mundo, ni siquiera sobre su propia realidad, ¿no? Era como mostrarnos la realidad desde una cámara, ¿no? Entonces ahí vos pones una cámara aquí en la 12 de octubre, ¿no? Y haces un traveling y vas mirando los personajes, van así, y van describiendo lo que pasa con esos personajes. Eso es lo que me pasaba con la literatura ecuatoriana, ¿no? Que yo decía, ¿y por qué estos personajes no dicen nada sobre el mundo? O sea, yo leía la gran literatura norteamericana, francesa y hasta latinoamericana, en las cuales
en los cuales había personajes que sostenían una idea sobre el mundo. Yo decía, yo tengo ideas sobre el mundo, a mí me parece que puedo decir cosas sobre este mundo, así estén equivocadas, no me interesa si sean acertadas o equivocadas, no estoy haciendo filosofía, ¿no? Y aún así en filosofía puedes equivocarte, es decir, la cosa para mí era apostar por ideas, ¿no? Y además ideas que estuvieran desde una concepción estética, ¿no? Me parece que Willy cuando habla, no es que dice cualquier cosa tampoco, ¿no? Es decir, hay un ritmo, hay una prosodia, hay una musicalidad en el trabajo con esas ideas también, que me parecía que era pertinente y que había que hacer en la literatura, y sobre todo la gran crítica sobre la cultura. A mí, la otra vez hablábamos con Esteban Mayorga y él me decía, me preocupa un poco tu preocupación sobre lo ecuatoriano, ¿no? Yo digo, no es que hay una preocupación sobre lo ecuatoriano, es más bien quizá una crítica incluso sobre la condición de ecuatorianidad, que no es que yo esté hablando sobre un concepto de identidad en todas mis novelas, no es que me interese incluso la identidad, sino desestructurar esa misma idea, ¿no es cierto?, para plantearme situaciones en las cuales esa misma identidad queda totalmente marginalizada. O sea, es absolutamente marginal, como Willy en Málaga, como Willy en Bahía de Caracas, o en Crucita, donde pasa Taco Bajo, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, en esta novela que estoy escribiendo, Willy aparecerá en Dinamarca, es decir, ajá, no es que esté tratando de hacer una literatura con una territorialidad, ¿no?, definida, no me interesa eso para nada, me interesan personajes que transiten de un lado a otro, o sea, los lugares e incluso las identidades me resultan irrelevantes. ¿Y cómo tomas la decisión de continuar con el personaje? O sea, ¿cómo te das cuenta que da para más y no hay ese miedo de volverte repetitivo, no hay ese miedo de que luego se vuelva tu único personaje y solo sigas haciendo sagas de esto? Sí, hubo esa preocupación. En principio yo sabía que había creado un gran personaje. De hecho, algunos lectores me lo habían dicho, ¿por qué no hacer una segunda parte? Me parece que hay que ver qué pasa con Willy en Dinamarca, ¿no? ¿Qué pasa con Willy en Europa? Si se queda en Europa, ¿qué le pasa en Europa? O si Willy regresa, ¿no? Y alguien me dijo, ¿por qué no haces una novela sobre el regreso? Sería importante saber qué le pasa a Willy en su regreso. Y yo dije, bueno, ¿qué puede contar Willy a su regreso? ¿Qué le puede pasar a Willy que sea determinante además y que sea importante? Porque tienes que saber que cuando tienes un personaje sí lo puedes tener, pero ¿qué le pasa a ese personaje, ¿no? ¿Qué hacer con ese personaje, ¿no? Y ahí fueron surgiendo cosas interesantes como pensar en el billar, ¿no? Yo en Complejo ya había escrito una escena sobre billar en que Willy juega con un afroecuatoriano en un bar o en un billar en algún pueblo de la costa. En Málaga, me acuerdo, no recuerdo exactamente en qué localidad, pero bueno, juega esto y yo dije, es posible que aquí haya una novela, una nueva novela. Yo escribí un primer párrafo en alguna ocasión, ¿no? Igual se lo compartí al editor, el que había editado Complejo, y me dijo, sí, me gusta bastante este primer párrafo, y de ahí, ¿qué va a pasar? Entonces le empecé a contar cómo se me ocurría que podía pasar, ¿no? Que Willy llegara a Ecuador, que renunciara a la literatura, digamos, a enseñar literatura, y que se dedicara básicamente a jugar billar. Entonces me dijo, ahí ya tienes la novela, ¿ya? Sí, porque si hacía yo que Willy siguiera el curso normal de su circunstancia, que era básicamente esa, ¿no? Aunque, digamos, en Europa hubiera terminado en la cárcel, que hubiera sido lo normal, que son cuestiones que no se explican en la vida real, pero sí en la literatura, ¿no? Él zafa de todo eso y vuelve. Él zafa de todo eso y vuelve, ¿no? Vuelve además mucho más cínico, mucho más con una mayor lucidez sobre la vida. Y entonces cuando yo estaba escribiendo esta novela sobre billar, se muere mi padre, ¿no? Y entonces digo, esto es tan importante en la vida de un hombre, ¿no? Porque es quizá en la vida de todo ser humano, pero particularmente los hombres tenemos una relación con el padre mucho más conflictiva
que la que suelen tener las mujeres. No me gusta generalizar. Sin embargo, esta relación de masculinidades entre el hijo y el padre suele ser sumamente conflictiva. Y entonces yo dije, ¿qué pasa? ¿Cómo asimila uno la muerte de su padre? Primero la tuve que asimilar yo, digamos, como persona, ¿no? Como escritor, y luego la tuvo que asumir Willy, ¿no? Y la forma de asumir de Willy me pareció que era una forma mucho más, con más sentido del humor, si se quiere, ¿no? Y eso me permitió un poco a mí liberarme, ¿no? O sea, cuando yo escribo la escena del entierro del padre, no del entierro, cuando lo están velando, ¿no? Y él se encuentra con una prima, ¿cierto? Y recuerda una escena sexual que habían tenido con su prima cuando tenían 5 años, me doy cuenta que Willy me estaba ayudando a mí mismo a liberarme del peso de la muerte, del peso solemne de la muerte del padre, ¿no? Y eso fue para mí maravilloso, darme cuenta de que la literatura hacía esta especie de catarsis. Ajá. Me decías antes de empezar la entrevista de que todavía no estás planeando la tercera saga o sea, empezando a escribir recién, si es que hay una continuación de esta novela, pero ahorita ya estás por publicar un nuevo libro. ¿Qué se viene de Santiago? Bueno, yo empecé una novela con una voz femenina, una voz de una mujer más bien. Escribí básicamente unos 3 capítulos, ¿no? Y luego nos cayó la pandemia. Yo había, digamos, publicado recientemente Taco Bajo, quería descansar de Willy y dije me voy a poner a escribir otra cosa, y no tengo ningún apuro por publicar, saldrá cuando salga y cuando tenga tiempo de sentarme a escribir. Y así fue, escribí esos capítulos y nos cayó la pandemia y nos encerraron. Y dije, voy a retomar eso, lo intenté varias veces, intenté retomar esos capítulos y no pude, yo estaba como en otra realidad, básicamente. Y ahora entiendo que es porque esa novela tiene mucho que ver con la idea de libertad, ¿no? Ahora que ya llevo, digamos, unos 10 capítulos de esa novela que he retomado, me doy cuenta que no podía haber escrito yo una novela así en el encierro. ¿Te faltaba volver a recuperar la libertad? Me faltaba respirar, sobre todo, ¿no? Y entonces escribí un libro de cuentos, en principio una historia. Un día estaba yo conversando con mi pareja sobre qué situaciones pudieran ocurrir en un ambiente de encierro, por ejemplo, en unos condominios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una persona con discapacidad que vive en el condominio y que todo el tiempo escuchamos sus ruidos y sus gemidos, ¿no? Entonces yo dije, ahí hay un cuento. Entonces empecé a escribir ese cuento sobre una hija que tiene que velar por su madre en medio del toque de queda, ¿no? En medio de la cuarentena, ¿no? Y su madre no para de gritar, etcétera, y empieza ella a volverse loca. Y así fueron ocurriendo varias historias y circunstancias que básicamente hasta no me dejaban dormir. O sea, yo en la noche estaba pensando cuál iba a ser la siguiente historia. Y salieron un conjunto de 11 cuentos que tienen que ver con el encierro, pero no es absolutamente determinante esto, ¿no? No se habla en específico sobre el COVID o sobre la peste, sino que más bien son situaciones cotidianas que ocurren a partir de esta circunstancia particular e inadvertida que estamos viviendo, ¿no? Que todavía estamos viviendo, ¿no? Y entonces ahí salió El Ángel de la Peste. Luego yo lo compartí con algunos amigos, algunos editores, y entre ellos un editor colombiano que me dijo, sí, nos gusta mucho, queremos publicar, y eso es lo que va a salir básicamente ya en estos meses, que es el libro de cuentos del Ángel de la Peste, que sale primero en Colombia, y Educar se llama, Plan Lector Educar, que es una editorial básicamente juvenil con grandes tirajes, y eso me pone muy contento. Hubo que hacer algunos ajustes, algunos cuentos salieron. De hecho, la edición de acá va a tener, digamos, todos los cuentos que yo había escrito, y la de allá tiene otros cuentos que yo también publiqué que están inéditos, como Tamales, no sé, de un cuento que se publicó en La Barra Espaciadora, y algunos otros cuentos más, 2 o 3 cuentos más inéditos, ¿no? Pero de ahí todas son situaciones o partes de este libro principal, que es El Ángel de la Peste, que yo había escrito antes, digamos. Tú ahorita hablabas de la libertad.
decías, me faltaba la libertad para poder escribir una novela de libertad. Y mi padre, y pienso, o sea, en general en las personas a las que no son muy afines a la literatura, ese es el tipo de cosas que les suena como a magia, como a ridiculez. O sea, has vivido toda la vida libre, ¿cómo no vas a poder escribir de la libertad? ¿Me entiendes? Eso suena un pretexto, pero entiendo que es real. ¿Nos puedes profundizar un poquito más en esto de cómo tiene que vivir el escritor para poder escribir de lo que habla? El otro día vi un post de otro escritor, un gran amigo que yo respeto mucho, se llama Francisco Santana. Y Francisco Santana decía, ¿cómo frente a esta realidad no tenemos grandes novelistas, ¿no? Y yo decía, precisamente por eso es que no tenemos grandes novelistas, bueno, digamos, asimilando su posición. Yo digo porque la posición del novelista en específico es una posición bastante burguesa, ¿no? El novelista necesita muchísimo tiempo para escribir, ¿no? No es ni siquiera la condición del poeta, ¿no? El poeta puede sentarse, escribir un día, un poema, ¿no? Y ya luego, después de 3 semanas, otro poema. La relación es distinta, temporal e incluso socioeconómica, si se quiere. O sea, la novela debe madurar. La novela tiene mucho tiempo de maduración. Will Raleigh decía que la novela es excesivamente burocrática, ¿no? Uno se sienta a las 9 de la mañana y se levanta a las 5 de la tarde, ¿no? Con tiempos de comida y etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el escritor, si no tiene las condiciones reales para poder escribir, es decir, condiciones económicas, sociales, ¿no? Porque finalmente uno puede escribir en cualquier circunstancia, ¿no? Es muy difícil desarrollar novelas, ¿no? Sí, hay una disciplina además que es absolutamente necesaria, que yo ahora la estoy viviendo. Y ahora más o menos me despierto a las 7 de la mañana, escribo básicamente 1 hora, no me esfuerzo mucho más, no tengo la intención de esforzarme, digamos, tampoco soy como Murakami, que sale a trotar a las 6 de la mañana, luego se siente, escribe durante 3 horas y luego destina todo su día a hacer cualquier otra cosa, que eso es muy importante también, el gran espacio de silencio que necesita el escritor. Es decir, el tiempo del ocio es sumamente habitual para el escritor. Se tiende a creer que los escritores son una especie de vagos, que andan caminando por las calles, recorriendo las librerías. Todo ese tiempo es un tiempo de trabajo, ¿no? De hecho, por ejemplo, a mí que me gusta el ciclismo, ¿no? Para mí pedalear es un tiempo valiosísimo para pensar en lo que yo estoy escribiendo, en lo que quiero hacer. Es para mí sumamente importante tener ese tiempo, ¿no? Y piensas que tienes una especie de vida bohemia, ¿no? Finalmente, lo que más necesita, yo creo que el escritor, es concentración, ¿no? Y concentración en el trabajo, y sobre todo en la narrativa, ¿no? También en el ensayo. Yo creo que en la literatura en general es mucho tiempo, ¿no? Para investigar también, porque necesitas mucho trabajo de investigación, ¿no? No es que se me ocurrió una gran historia y ya está. Incluso la historia puede estar ahí, es decir, uno puede escribir una novela sobre García Moreno, ¿no? Y la historia está ahí, ¿no? Pero necesitas trabajo de investigación y de imaginación también, porque escribir novelas es mucho de imaginación, de manejo del lenguaje, ¿no? Y de muchos otros componentes, porque por ejemplo para mí es muy importante el cine, ¿no? ¿Te ha tocado investigar para El Viejo Willy, así de temas que no conocías nada y te ha tocado meterte? Por ejemplo, ahí está la historia de Antonio de Morga, que es el fundador de Bahía de Caracas, que la investigué, la seguí, aspectos psicológicos con la cuestión del padre, por ejemplo. Una cosa que sí me costó es, por ejemplo, que tuve que averiguar mucho cuánto tiempo un cadáver tarda en salir al mar y cuánto tiempo tarda otra vez en volverse a hundir, que es una cuestión súper química además, ¿no? Los gases que es que llena, tú entiendes que en principio se hunde, pero luego vuelve a salir y es probable que en meses otra vez se vuelva a hundir. Entonces pasan varias etapas hasta que el mar finalmente lo puede expulsar, si es que eso llega a pasar, ¿no? Pero es una cuestión de reacciones químicas con el agua que ocurren, ¿no? Y son cosas que te toca averiguar, porque si no es absolutamente inverosímil lo que estás diciendo y errado, y cualquiera lo puede decir, no, esto que estás diciendo no es verdad. Y me pasa en muchos casos, siempre estoy haciendo ese ejercicio de investigación, porque yo, digamos, me gusta saber sobre el mundo, soy una persona muy curiosa. Y supongo que la mayoría de lo que investigas
es inútil, entre comillas, o sea, Totalmente. de 100 cosas que investigas, una entre A esas. veces solo es para un dato y te pasaste 2 horas viendo un video. Es decir, ahora yo estoy escribiendo esta novela sobre una mujer y hay un personaje que le practica una cesárea a una mujer a la que ha asesinado. Y entonces me tuve que poner a ver videos sobre cesáreas, cómo se hace una cesárea, digamos, en casa. Y hay videos de cómo hacer una cesárea en casa. Entonces entras a YouTube y miras cómo se hace una maldita cesárea, pero no es que vas a usar todo eso, ¿no? Además es súper... Sí, es impactante lo que estás viendo, ¿no? Entonces tuve que ver videos que son como con unos maniquíes y no sé qué, para no... Para entender el proceso, Claro, sí, claro. porque, digamos, soy un ser bastante sensible. ¿Por qué estudiar literatura? O sea, si tú mismo ya lo dices, uno no vive de escribir. Estudiando literatura te va a tocar tener un par de trabajos, aparte de tus novelas, de tu obra. ¿Por qué tomar esto en vez de la economía, la ingeniería? Yo creo que, en efecto, uno estudia literatura para tener una posibilidad dentro del mercado laboral, porque no estudias literatura para ser escritor. Eso sí, quien ingrese a estudiar literatura con la intención de que de ahí va a salir con un título de escritor, es absurdo. Es decir, escribir solo se aprende escribiendo y echando a perder las cosas que uno escribe. No hay otro modo, ¿no? Ni siquiera publicando. ¿Perdón? Por eso tanto autor famoso que no fue ni a la universidad. Claro, por supuesto, que estudiaron cualquier otra cosa. Es decir, antes no había escuelas de literatura, lo que había era una carrera de lengua y literatura que se hacía para formación de maestros. Punto. Y eso es lo que hacían algunos escritores para sobrevivir, ¿no? Que era básicamente dar clases. Si entras a estudiar literatura, pues tienes que estar consciente que te tocará dar clases, por supuesto, ser corrector de estilo, editor, periodista cultural. Es que lo que pasa es que hay tantas posibilidades dentro de la literatura que no nos damos cuenta y solo vemos la posibilidad de ser escritor. Es decir, a mí realmente me molesta que, teniendo un campo tan grande como la literatura, queramos todos ser escritores. Es decir, en la literatura tienes los animadores de lectura, ¿no? Tienen personas como ustedes, o sea, gente que puede dedicarse a la promoción de autores. Pasa un poco en el cine, por ejemplo. Cuando yo estudié cine, todos quieren ser actor o director, pero la experticia te enseña de que falta un buen sonidista, un buen fotógrafo, unos buenos editores. Pero es exactamente igual en el mundo de los libros y de la literatura. Claro. Un libro lo hace todo un equipo, editor, ¿no? Sí, necesitas un corrector, necesitas un editor, necesitas un diseñador gráfico. los curadores de las ferias de libros. Necesitas curadores en las ferias de libros, necesitas animadores de la lectura, como digo, necesitas community managers específicos que hagan trabajo con escritores, periodistas especializados en la literatura, críticos de literatura. Es decir, es todo un mundo, es un mundo tan grande que me preocupa que todos queramos ser escritores, como, ¿no? Y hay editores que están haciendo trabajo de edición con la esperanza de publicarse a sí mismos en un momento. O sea, esas son cosas que sí me molestan, ¿no? Y que así habría que ir mirando lo que está pasando en otras latitudes, ¿no? O sea, Colombia, en Perú, donde sí hay un gran trabajo, sobre todo de promoción de los autores, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí encontramos un valor de estudiar la carrera, literatura, porque te va a permitir ver estas herramientas, ver estos campos, ver que capaz uno se mete queriendo ser escritor, pero descubre, también la gestión. Claro, el mundo editorial, por ejemplo, es un mundo tan grande que tú podrías especializarse solo en edición digital, tranquilamente, y vivir de eso, ¿no? O en edición universitaria, y vivir tranquilamente de la edición. Es decir, hace falta edición especializada en todas las áreas del conocimiento. Es decir, podrías dedicarte a hacer libros de medicina tranquilamente y haber estudiado literatura. Es decir, yo creo que hay que empezar a mirar en qué campos específicos hacen falta gente que haya estudiado literatura, más que pensar en el ejercicio de la escritura, que además, como digo, no es un ejercicio profesional del que se pueda vivir. Creo que ni aquí ni en Estados Unidos los escritores dicen, mira, me voy a dedicar a la literatura porque se vive bien, ¿no? Básicamente, si los escritores viven bien es su problema, si no viven bien también es su problema, buscarán los medios de sobrevivir. En general, no de la literatura, aunque a veces recibimos regalías, a veces no, eso es también otra preocupación, que hay que empezar a formar editores que paguen regalías
a los autores, que los comercialicen de forma ética, tantas cosas que quedan por hacer en este país. Yo creo que vamos enrumbados, pero sí hace falta que haya más gente que estudie literatura, pero que asimile que existen todos estos otros campos en los cuales son sumamente importantes. Bueno, Santiago, ha sido un gusto conversar contigo. Nosotros vamos a estar presentando la reseña de Taco Bajo. Va a salir un poco antes de esta entrevista al aire. Y te quería pedir aquí en vivo, comprometerte, que nos ayudes con una firmita, un autógrafo de tu novela, que vamos a hacer un sorteo especial para que se lo gane un lector o una lectora de Crucita. Ah, buenísimo. Para que se vaya al pueblo del viejo Willy, Taco Bajo, un ejemplar firmado por ti. Estuve hace poco por Crucita, le tomé unas fotos a la calle Quito, la calle Quito. Me la pasé muy bien, era como mirarlo después de algunos años en otra perspectiva a ese ambiente y esa realidad, digamos. Es una la realidad que tú ves en Taco Bajo y es otra la realidad real, ¿no? ¿Te sorprende a ti mismo? O sea, como ya has escrito una realidad paralela, cuando ves la verdadera tú también te... Es que es un ejercicio de imaginación, es como escribir historia, digamos. Los historiadores en el fondo también son, digamos, escritores de ficción. Claro. Es como tú imaginas la historia. Claro, o sea, claro. Tú puedes ver pasar a este señor ahorita en moto y cada versión que tú cuentes o él me cuente, es absolutamente distinta, ¿no? Y hemos mirado al mismo personaje pasar, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con la realidad. La literatura jamás puede ser reflejo de la realidad, ni quiere serlo, no es su función, ni mucho menos. Al final termina siendo una crítica de la realidad, pero no porque esa sea su función principal, sino porque estamos hechos de lenguaje y el lenguaje dice cosas sobre el mundo. Santiago, espero que podamos estar charlando en unos pocos meses con tu nuevo libro de cuentos y que quedas aquí como invitado a seguir viendo nuestro programa Book 593. Eres ya un amigo más de la casa y esperamos pronto. Muchísimas gracias por su trabajo, realmente es increíble lo que están haciendo, así que les felicito. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a todos nuestros auspiciantes y especial a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que nos ha prestado este lindo campus y que va formando escritores, docentes, profesionales en todas las áreas de la literatura y también escritores como nuestro invitado de hoy. Muchas gracias. Books 593